Blasina, mi maestra, por Miguel Acosta Sáenz, el 28 de julio de 1985, leyendo para dos de mis albaceas testamentarios de testamento muy personal. Manuel Antonio Alejandro Ortiz y María Magda Colmenares. Blasina, mi maestra. Yo conocía otros mundos. Los datos de su estructura iban llegando poco a poco y se organizaban dentro de mí en forma espontánea. Se sumaban sin esfuerzo, arribaban como a mirada amorada, conocida y dispersa. No podía preguntar mucho. Los muchachos permanecíamos en otro ámbito. En mi casa los adultos, salvo Blasina, el aya de mi hermana, eran callados, vacíos, resecos y estériles. Hubieran podido vivir contentos dentro de una jaula de alambre. Carecían de las alas que a los niños nos iban creciendo. Yo estaba en otros mundos simultáneos, paralelos, de dimensiones complementarias, importados a la casa por Blasina. Andariega de los llanos del Guárico y del Apure apareció en la casa una noche cuando nacía una hermana a la que habría que cuidar. Nunca se supo cuándo había llegado al pueblo, ni con entera seguridad de dónde venía. Hablaba de Calabozo, Valle de la Pascua, Altagracia de Orituco, los llanos de Casanare, del río Arauca. Andaba repleta de consejas y oraciones. Era supersticiosa y prudente, enemiga tenaz de las brujas, sabia de leyendas, religiosa y armada contra males, culebras y pestes. Nos enseñó a rezar la Magnífica y a ser devotos de Santa Elena. Usaba la oración de San Cipriano contra las culebras y los lunes encendía velas y cabos de tabaco a las ánimas. Los viernes dormía poco, pendiente de las brujas que con vuelo pesado venían a posarse sobre el caballete en su día de actividades. Cuando todos se habían dormido, andaba por la casa quemando con sus velas zancudos y mosquitos, vigilante contra los males de la noche. Sabía historias de llaneros que desaparecían como guardahumo, rezando el Padre Nuestro al revés. Por ella conocimos los secretos poderes de la oración del justo juez. Con Blasina estábamos como en castillo erizado de múltiples defensas. Cuando llegó la peste española en 1918, todo movimiento hacia el exterior cesó por semanas en la casa. Mi padre ordenó cuarentena general. Solo entraba y salía una cocinera mientras nadie contraía la enfermedad en su familia. Al primer estornudo en su casa debía ausentarse y enviar un reemplazo si era posible. Según Blasina, esas medidas de aislamiento se hubieran podido eliminar. Cada noche rezaba con toda la familia el rosario y esa fue, según afirmaba, la barrera contra la pandemia que no entró en la casa. Cuando ya no se anunciaban fallecimientos y solo de algunos casos aislados se conocían noticias, continuábamos cada noche los rezos. Blasina era uno de los innumerables aedas que referían las hazañas de Florentino, llanero de esas sabanas, cantador de corridos y coplas. Un día se enfrentó con el diablo y lo venció nombrándole las 3 divinas personas antes del amanecer. En su compañía entré en las llanuras inmensas. Aprendí a atravesar ríos crecidos y llenos de caimanes, a cazar tigres con lanza, protegido por mis buenos escapularios. Me disponía a llegar algún día hasta los castillos de Guayana, donde, según ella refería, se encontraba un viejo tesoro guardado por fantasmas de barba roja, quienes azotaban a los imprudentes y audaces buscadores con grandes rosarios de inmensas cuentas, como si fuesen descomunales disciplinas. Cuando el chaule cantaba, ella tenía siempre listas unas cuantas palabras misteriosas para conjurar los males de su anuncio, para salvar a los enfermos tiritantes por la cercanía de la muerte, para salvarnos de todo mal y peligro. Amén. Desde la llegada de Blasina, las noches quedaron nutridas de fantasmas. Se volvieron activas las brujas del pueblo, volantonas y contumaces. Cobraron sentido la sal que se cae, el aceite derramado, el tucucito visitante veloz por los corredores,
la sartén que chisporrotea, el espejo que se quiebra, la escoba capaz de espantar a visitantes arrochelados. No era una beata. No le gustaba andar entre curas, ni visitaba sacristías, aunque pertenecía a la Sociedad de las Hijas de María. Iba a misa los domingos en la madrugada. De allí y de sus imágenes, siempre alumbradas por una lámpara de aceite de coco, así como de sus oraciones, conjuros y fórmulas rituales, extraía sus poderes. No necesitaba de sacerdotes para espantar a Mandinga. Su gran arma contra el peligro era la magnífica. No temía personalmente a las brujas, mas eran su obsesión. Las combatía de modo incesante, con cruces en los patios y caballetes, rezos los viernes por la noche y a veces los lunes, oraciones que antidotizaban los ungüentos secretos del vuelo. Cotidianamente buscaba maleficios o daños escondidos. Sabía encontrar el sapo enterrado para enfermar al enemigo. Conocía el secreto de los alfileres clavados a imágenes de palo para dejar tullidos a quienes representaban. Era una gran maga blanca. Todos estábamos alerta para cuando apareciese en el zaguán de la casa una bruja pidiendo 3 granos de sal. Sabíamos cómo contestar. Ella descubrió los ruidos tenues de la noche de Barlovento, los chillidos de la mata de Fortuna que piaba en el patio como manada de pollos con frío. Conseguía medallas de vírgenes y santos. Usaba el escapulario de la Virgen del Carmen, compuesto por una misteriosa persona invulnerable allá en el llano remoto, y sabía los secretos del colmillo de caimán contra los daños y el de las manitos de azabache para conjurar el mal de ojo. Ensalmaba a los animales y plantas enfermos con ramas de albahaca morada. Recreaba infusiones de brusca, espadilla y llantén y cultivaba el secreto de las plantas de ruda para curar dolencias, para volver la regularidad de los menstruos y para encerrar en sus raíces ciertos carbones útiles si se obtenían arrancando la planta a las 12 en punto de la noche buena de San Juan. En ocasiones aparecían culebras por los patios. Blasina se armaba entonces de un machete y las descabezaba limpiamente. Después se la oía mascullar el fin de la oración de San Cipriano. Así entraron en la vivienda el calofrío frente a lo imprevisto, el sentido recóndito de los vuelos de las aves noctívagas, la curiosidad por interpretarlo todo, la significación de la sombra, el conocimiento del mal inducido contra el prójimo, la actitud de alerta, la admiración por el tigre que come por lo ligero y sirve de albergue al espíritu de los hechiceros. Los secretos de la 1 de la madrugada cuando canta el gallo de la pasión y le responden todos los gallos del mundo. Los relatos sobre el carretón y la sayona, el significado de los lamentos de la llorona, el misterio del descabezado, las andanzas de la cochina paría que osaba especialmente por las calles de San José de Río Chico. Blasina enseñaba la actitud contra la agresión, la igualdad de los seres humanos, el ímpetu de Florentino en los trances peligrosos, el amor a la aventura, la seguridad en los propios alcances, las virtudes inagotables de la serenidad y sobre todo la magia maravillosa de la palabra. Sus relatos concluían en más nunca. No existía límite para el hombre emprendedor. El llano llegaba hasta allí, hasta el Cimborino. Al otro lado del Orinoco aparecía la Guayana poblada con inmensas serpientes, animales de un solo cacho, minas de oro custodiadas por Mandinga, diamantes que permitían volar a sus descubridores. De sus relatos y preocupaciones surgía un manantial de conclusiones. Era preciso aprenderlo todo, conocer la montaña y la llanura, los ríos y la selva, vagar por el mundo como a veces lo hacía Jesucristo disfrazado de viejito, pelear por la justicia, ayudar a los débiles y necesitados, combatir a los malucos. Para emplear bien las oraciones no bastaba leer, escribir y contar, sino poseer la voluntad de entender los sentidos recónditos, las frases oscuras, las palabras cabalísticas, los secretos que vienen del rey Salomón y calcular las dimensiones ocultas de los hechos y vocablos. Para ella importaban los gestos, la extensión de los pasos, el movimiento de las manos, el largo de la sombra, la intensidad de la voz, el rumbo de las miradas, las horas precisas como la campanada solitaria de la 1 en la madrugada.
las relaciones con los animales, las virtudes de las plantas, el brillo de las estrellas, las bolas de fuego desprendidas por la noche de las voluntades sobrenaturales, el color de las piedras preciosas, el andar cruzado de las hormigas, las procesiones de los huachacos, el canto de la gallina como gallo y la quejumbre del gallo que cacaraquea como gallina cuando le duelen los sucesos infaustos por venir o cuando la muerte próxima del dueño bienhechor le doblega la virilidad del canto. Cada color indicaba, cada petición venía cargada con intenciones aviesas o benévolas. Nada ocurría sin interrelaciones en el mundo. Quien conocía los medios adecuados y andaba provisto de ellos era invulnerable. Podría cruzar todas las sabanas, como Florentino, en invierno o en verano, con la sayona alanca o el diablo como adversario. No le entrarían lanzas, ni lo alcanzaría bala ensalmada, ni lo heriría cuchillo compuesto. Vería en la oscuridad, se deslizaría entre las acechanzas, se haría invisible a enemigos y carceleros, volaría en peligro de muerte, sería protegido por los irracionales como en los tiempos en que los animales hablaban. Les voy a contar un caso, decía una noche. Nos agrupábamos a su alrededor en pequeñas sillas, muy cerca unos de otros, con un corto calofrío de agrado y expectativa de lo desconocido. Con nosotros se sentaba entonces el misterio. Ella aguardaba un poco, mientras volaban por el silencio algunos miedos. Sentíamos la inminente revelación de algún secreto. Otras veces convidaban. ¿Quieren que les eche un cacho? Chirriaban las patas de las sillitas contra el suelo al rodearla. Iban miradas hacia las sombras sospechosas del patio interior. Se encogía el universo. Aceleraban sus ladridos sus latidos, los pequeños corazones. El silencio cobraba espesor. Entonces volvían Florentino, Guardajumo, el pordiosero que era Dios, el tigre, el hombre que le negó agua al Nazareno, la sabana, los samuros que sabían dónde está la cueva que conduce al infierno. Cuando todas las luces del pueblo se habían apagado, todavía Blasina contaba, tranquila, persuasiva, manejando su mundo en el cual siempre triunfaban y prevalecían la voluntad del bien, la capacidad del sabio, la tenacidad del valeroso, la intención del justo. Blasina.